Con sus rosas y sus espinas. La vida es amor, es desamor, es humor, es alegría, tristeza, bienestar, sufrimiento y también enseñanzas. Son las reflexiones y las vivencias de una mujer que desde muy pequeña quiso dedicar su vida a ayudar a los demás. ¿Hay algo más generoso? Hablar de psicología en este país, en España, es hablar de María Jesús Álava Reyes, psicóloga, directora del Centro de Psicología Álava Reyes, conferenciante, escritora, profesora universitaria y escritora. Hoy presenta en las tardes el último de sus libros, Que nadie manipule tus emociones. Ya está a la venta. María Jesús, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Lourdes. Bienvenida a tu casa. Qué alegría estar aquí en Radio Nacional y estar contigo. Bueno, un diagnóstico rápido para poner contexto. ¿Qué le pasa a nuestra salud mental, María Jesús? Pues estamos en los peores niveles de nuestra historia. A partir de la pandemia y hace justo 5 años no nos hemos recuperado aún y desgraciadamente, tú fíjate, un dato muy significativo. Las bajas que tenemos por absentismo en los últimos 5 años se han duplicado. Ahora mismo estamos en unos niveles totalmente récord. Y una baja por salud mental tiene una media de 108 días al año de baja. 108 días. Y sin embargo, pues los profesionales que necesitamos para ayudarnos somos la tercera parte de lo que necesitamos. 6 psicólogos por cada 100.000 habitantes en lugar de los 18 que nos dice la Unión Europea. ¿Todos los problemas de salud mental tienen solución? Desde luego, todos los problemas de salud mental tienen ayuda. Esto es una realidad clarísima. Y cuanto antes los afrontemos, mejor los podemos solucionar. Y ahí hay muchísimas personas hoy en día. España, fíjate, tiene el dudoso honor de ser el país que más antidepresivos, más ansiolíticos estamos tomando. Y la razón es muy clara. Cuando tú vas al médico de atención primaria, pues tarda mucho en poderte enviar a los servicios de salud mental y entonces pues intenta, ir haciendo lo que puede. Y si llegas allí, pues el psiquiatra te dice, como vamos a tardar 3 meses en verte el psicólogo y luego te va a ver 20 minutos cada no sé cuánto tiempo, pues ante esa incapacidad y esa impotencia que tienen, pues intentan darte medicación pues para ayudarte un poquito. María Jesús, ¿siempre quisiste ayudar a los demás? Sí. ¿Tuviste que elegir cuando decidiste que querías ser de mayor entre periodismo, eres una gran comunicadora, sí, eso ya lo tienes, medicina y psicología, y optaste por lo último? ¿Por qué? Pues fíjate, siempre me gustó mucho comunicar, ¿no? Y de pequeña, en el colegio me llamaban periodista, me encantaba hacer redacciones y echar discursos y tal. Y la medicina me parecía que era algo muy cercano con la gente, ¿no? Que la ves en los momentos de mayor fragilidad. Pero llegó un momento que dije, ¿te rompes una pierna? Yo me había roto una pierna, en fin, muchísimas historias, te la arreglan, pero si eres infeliz, sigues siendo infeliz. Con lo cual dije, no, hombre, yo quiero ayudar. Ayudar de verdad es ayudar a pesar de las circunstancias, de lo que tengas. Y eso se puede conseguir mucho más desde la psicología. Y lo tuve muy claro. Toda una vida dedicada a la psicología, tu pasión, tu vocación. ¿Qué te dijeron en casa cuando les dijiste a tus padres que querías ser psicóloga? Pues mira, a mi padre no le gustó nada, porque qué? Por alguna extraña razón que no comprendo, quería que hiciera arquitectura y dibujo fatal. Esto es como si me hubiera dicho que fuera cantante, que mi madre cantaba de maravilla y yo soy un desastre. Pero y mi madre, que siempre ha sido una persona, una inteligencia fantástica, simplemente me dijo, ¿lo tienes claro? Y le dije, sí. Bueno, pues si lo tienes claro, adelante. Y dije, esta es mi madre, perfectamente. Pero en aquel momento era difícil porque la gente no sabía muy bien lo que era psicología y si lo que se distinguía de psiquiatría y no sé cuántos y tal. Era realmente... Pero cuando lo tienes claro, pones tal vida, tal fuerza, tal ilusión en ello, que terminas consiguiendo. Mi padre solamente me dijo, perdona, Lourdes, yo entonces acababa de hacer unas oposiciones para el Consejo sobre Investigaciones Científicas porque decidí estudiar y trabajar y solo me dijo, bueno, espero que esa carrera te sirva. ¿Qué es lo máximo que hay en el Consejo? Yo dije, pues la Secretaría General, pues te sirva para llegar a la Secretaría General. Dije, vale, papá. Bueno, de tus padres, de tu padre, de tu madre, que murió joven, hablas en este libro que me decías que te ha costado porque es el libro más personal y en el que nos cuentas tus enseñanzas y de qué manera la psicología cambió tu vida. ¿De qué manera te la ha cambiado? Sí.
Pues fíjate, totalmente, porque yo soy una persona siempre con bastante temperamento, aunque parezco así tranquila y todas estas cosas, y creo que ambas cosas son compatibles, pero siempre he sido una persona muy, muy rebelde. Cuando se murió mi madre, muy, muy joven, a mí me pareció tal injusticia que en aquel momento, si no hubiera sido disciplinada y me hubiera aplicado los principios de la psicología, yo había terminado hace poquito, me hubiese costado un mundo superarlo, pero lo superé. Y lo superé, siempre digo, cuando me reconcilié con la vida. Y cuando me reconcilié con la vida fue cuando decidí transformar el profundo dolor que sentía en un gran reconocimiento y una gran satisfacción al haber tenido la suerte de haber conocido a una persona durante mis 28 años que yo tenía entonces y saber todas las enseñanzas que me había podido enseñar. Claro, empezaste a superarlo cuando te reconciliaste con la vida, porque un psicólogo al psicólogo. Pues sí, muchos psicólogos van al psicólogo y yo he de confesar que no lo he hecho nunca. Pero no lo he hecho nunca y lo hubiera hecho si hubiera pensado que había caído en un estado de ánimo en el que realmente lo necesitase. Pero te aseguro que lo que sí que he hecho es aplicarme los principios de la psicología con mucha frecuencia. Y los psicólogos a veces necesitamos porque necesitamos cuidarnos un poco, porque el desgaste que a veces tienes es enorme. Date cuenta que tienes enfrente personas en los peores momentos de su vida que a veces significan tal desgaste. Yo recuerdo perfectamente los casos donde me salieron mis primeras canas, donde me agotaba, donde no dormía por las noches. Todo eso ya está bastante superado, porque llega un momento, precisamente porque te aplicas eso y dices, bueno, vamos a hacerlo bien de verdad. Pero claro, ¿cómo haces para no vivir cargando con los problemas que te cuentan, que te contamos los demás? Los que me consta, te implicas al 200%. ¿Cómo haces para no ir a casa con todas esas historias, algunas más graves que otras? Lo hacía al principio. Lo hacía al principio y terminaba literalmente agotada. Pero pronto me di cuenta que esa no era la fórmula de poderles ayudar de verdad. Y entonces hice un análisis yo siempre he sido muy autoexigente conmigo misma y me dije, María Jesús, si quieres ayudar tienes que objetivar, tienes que coger distancia, tienes que sacar lo mejor que llevas dentro. Y en ese momento dices, bueno, ¿cómo le puedo ayudar de esta manera? ¿Qué tengo que hacer tal? ¿Cuándo la veo? ¿Dentro de una semana? ¿Puede resistirlo? No, la voy a llamar dentro de 3 días. Me lo apunto y tal. Pero a partir de ahí desconecto. Porque si yo estoy constantemente dándole vueltas, ya no soy objetiva, ya no puedo ayudar de verdad a esa persona. Esto te cuesta, a mí seguramente me costó años, pero bueno, ahora lo consigo muy bien. A veces que estás y te llama alguien y te dice, pues no sé si matarme, y tú coges en ese momento y te vuelcas por completo, y a las 2 horas la llamo a esa persona por teléfono, pero desde que he colgado hasta las 2 horas, mi mente ha estado ya en otros sitios. Pero eres psicóloga de guardia, 24/7. Sí. Yo siempre dejo mi móvil a aquellas personas que creo que pueden estar en situaciones difíciles, y hay gente que a veces te llama a las 4 de la mañana. Bueno, este libro, Que nadie manipule tus emociones, está cargado de experiencias, de aprendizajes. ¿Qué has aprendido o qué aprendes de tus pacientes? Todo. Yo te diría que ellos son fundamentalmente los que más me han enseñado, ¿no? Fíjate, he aprendido que cuando una persona está muy vulnerable, muy débil, tienes que intentar primero fortalecerle, darle fuerza, confianza, conseguir que se recupere. Cuando una persona ha sido víctima, pues, de humillaciones, de maltrato, está en una situación muy límite por lo que sea, lo que necesita es muchísimo cariño y sobre todo que le transmitas que crees en esa persona. Y a partir de ahí luego, sabiendo que cada persona es única y necesita tus tiempos, poco a poco te va ofreciendo el camino. Si sabes escuchar, y yo he aprendido a escuchar y observar muy bien a los pacientes, te van diciendo cada paso que tú puedes ir dando. He aprendido lo mejor de la vida y he aprendido algo tan bonito que es qué felicidad cuando sientes que ayudas y que ayudas de verdad. ¿Qué es lo que te resulta más fascinante de la personalidad humana? Algo que te sigue sorprendiendo después de toda una vida dedicada precisamente a la psicología, a la personalidad humana. Pues fíjate, lo ingenuos que somos.
la ingenuidad con la que a veces abordamos la vida. Es decir, me llama poderosamente la atención cómo personas brillantes en determinadas esferas de su vida pueden actuar con una ingenuidad, abren su corazón y abren sus emociones a personas que para nada lo merecen. Cómo no somos conscientes de lo fácil que es manipularnos, de cómo nos engañan, de que no caemos constantemente, no nos damos cuenta y caemos en esas trampas de la manipulación. Esto me sigue sorprendiendo extraordinariamente. Y cómo muchas personas, las muy buenas personas, les cuesta mucho perdonarse. Eso también me sorprende y me causa tristeza. Enseguida hablamos del perdón, de cómo perdonarnos, cómo perdonar a los demás. El tema de la manipulación. ¿Cómo nos protegemos de los manipuladores? Aquí lo cuentas. ¿Cómo les desenmascaramos? ¿Cuál es el perfil? Claro, fíjate, no es sencillo porque son personas que son cautivadores. Las personas que manipulan realmente te cautivan y al principio lo que hacen es que adulan a la persona, le dicen lo que quiere escuchar y en el momento en que tú te sientes bien porque estás escuchando cosas agradables, bajas tus defensas y a partir de ahí es sencillísimo. La manipulación, digamos, de persona a persona ha existido siempre y en esto tenemos que coger y entrenar un poquito para que la gente cada vez tenga un poquito más recursos, porque manipuladores hay muchos y cuanto más sensible eres, más te van a manipular. Cuanto más egoísta, menos van a ir a manipularte. Pero las víctimas realmente son buenas personas, personas sensibles y, a ser posibles, personas generosas y con cierta ingenuidad. Pero lo peor de ahora es que la manipulación es global. Es decir, tenemos a nuestros adolescentes, a nuestra gente joven y tal, que están directamente sumergidos en las redes todo el día. Tenemos con una adicción a las nuevas tecnologías, tenemos una cantidad de información que te viene por tantos sitios. Estamos en la sociedad de la posverdad. Es tan fácil manipular. Hace muchos años, Lourdes, una persona a la que quiero mucho del equipo me dijo, después de asistir a un curso de estos de comunicación, de cómo desactivar tensiones, cómo afrontar las críticas, cómo generar confianza, y me dijo: María Jesús, esto es muy peligroso. Si las técnicas de psicología las aprenden los malos, va a ser muy fácil que manipulen a la gente. Yo constantemente veo esa manipulación a nivel general. Es muy fácil manipular las emociones, muy fácil. Es muy fácil manipular las emociones y aquí en tu libro desde luego nos das pautas, nos das tu receta para que estemos siempre alerta. Me decías hace un instante todo lo que aprendes de tus pacientes. En este libro autobiográfico cuentas muchos aprendizajes, pero tú también has sido maestra para tus compañeros de gabinete, por ejemplo, para ella. Lo que más admiro de María Jesús es su capacidad de comunicación, su perseverancia y cómo es capaz de luchar por sus objetivos y de nunca darse por vencida. Y lo que más he aprendido después de 24 años trabajando con ella es que la psicología es una ciencia que ayuda a muchísimas personas, pero que también hay que combinarla con el sentido común. Bueno, cómo te quiere y cómo queremos aquí a Silvia Álava, nuestra compañera del Café de las Cuatro. Fíjate, ya le diré yo, porque no me ha dicho ni mu. Hombre, claro, de eso se trataba. De esto se trataba. A ver, pero fíjate, Silvia es una persona que yo a veces, tú presentaste uno de los libros de Silvia, y yo le preguntaba, le decía: Silvia, ¿te ha pesado mucho tu apellido? Porque entiendo que a veces sí, porque quizás le hemos exigido mucho, ¿no? Hombre, la sombra de María Jesús es alargada. Le hemos exigido mucho, pero yo siempre me he sentido muy feliz por el coraje, el temperamento, la fuerza que realmente tiene. Tiene algo que mejorar. Tiene que saber decir que no a algunas cosas, porque si no hay a veces que la ves los fines de semana, tal, ahí liada hasta las tantas. No para. Efectivamente. Y hay que dejarte más tiempo personal, porque llega un momento, Silvia aún es joven y tal, pero llega un momento que eso te termina agotando de verdad. Pero bueno, yo estoy muy feliz. Bueno, alaba tu capacidad de comunicación, tu perseverancia, nunca darte por vencida. ¿Nunca has dado un caso por perdido? Caso por perdido, no. Lo que se dice un caso por perdido. Es decir, siempre he pensado que puedes hacer algo. Ahora, cuando he visto que alguien ya no quería que le ayudases, sí que en ese momento he terminado.
Es decir, a veces te vienen personas empujados por su familia, ¿no? Imagínate, pues porque, yo qué sé, tiene una adicción a los juegos por internet, porque le ha sido infiel a su mujer o a su marido, porque le han echado 17 veces del trabajo y te viene como para cubrir el expediente. Y te das cuenta que para nada quiere implicarse en la terapia. Yo en esos casos rápidamente sí que les digo, mira, vamos a ver, aquí vamos a trabajar de verdad, yo me implico, pero si tú estás aquí prácticamente para cubrir el expediente, lo dejamos de forma inmediata. Y eso lo hemos hecho. Pero en aquellos casos donde veo que la persona realmente se implica, creo que ahí jamás me doy por perdida. Porque además en el fondo cada persona, si mueves bien los hilos, hay un punto donde siempre consigues que pueda terminar superando seguramente las circunstancias difíciles. ¿Cómo le dices a una persona que no tiene ilusión, algo que se lee y se recoges mucho en este libro, de que la vida empieza cada día? Sí. De que cada mañana es un renacer. ¿Cómo le dices eso a una persona o le convences a una persona deprimida, que no tiene un objetivo claro por el motivo que sea? ¿Cómo le convences? Fíjate, cuando yo el primer día siempre pregunto a las personas sin tal en la primera consulta, ¿no? Y una de las preguntas que digo, ¿cuál es tu mayor ilusión en tu vida? Y me dicen que ninguna. En ese momento digo, esto va a ser complicado. Y en ese instante lo que hago es que le digo, vale, cuéntame de tu vida. Es decir, sé que ahora mismo no tienes ninguna ilusión. Vale, pero dime la última vez que sí que estuviste ilusionada o ilusionado por algo. Dime la última vez que disfrutaste, dime tal. Y entonces, empezando por ahí, conseguimos que la persona empiece de nuevo, traiga a su presente vivencias que ha tenido en el pasado y que empiece un poquito como a abrir, ¿no? Abrir su mente, abrir sus expectativas, y a partir de ahí lo que le digo es, a ver, yo no prometo nada, pero lo que sí que vamos a hacer es, si esto lo has podido experimentar en el pasado, puedes volverlo a experimentar. Sé que ahora mismo no lo crees, pero puedes hacerlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? No con imposición de manos, trabajando, pero vamos a trabajar. Si tú te comprometes, lo conseguiremos. Les das herramientas. Sí. Y les das esperanza. Sí. Qué bonito y qué importante es eso. Sí. Pero que salga de ellos, que salga de cada persona, y en función de cuál es cada persona. Hay mucha gente que viene y te dice, mira, vengo porque has hecho un milagro con fulanito, y les digo, no, pero eso no sirve. Cada persona es diferente, entonces les tienes que dar herramientas analizando muy bien cómo es esa persona, sacando las fortalezas que tiene dentro y recuperando lo que tú dices, Lourdes, la esperanza. Bueno, yo creo que uno de tus fuertes, de tu larga lista de virtudes es esa capacidad comunicativa tan importante que tienes, porque lo hablábamos justo antes de empezar la entrevista, que es importante saber colocar los mensajes y saber divulgar pues esos mensajes tan importantes para los que nos están escuchando. Por ejemplo, en X, en el antiguo Twitter, cada día lanzas unas píldoras motivacionales que a mí me encantan. De hecho, yo las comparto mucho con mi madre, con mi tía, y ayudas a mucha gente, me consta. Claro, pero habrá quien piense que la teoría es muy fácil. Por ejemplo, hoy o en las últimas horas has escrito, siempre habrá situaciones que nos decepcionen, pero si convertimos las decepciones en aprendizajes, lograremos transformar nuestra debilidad en fortaleza o emocional. O tienes un tuit fijado con vídeos gratuitos para poner la mente a nuestro favor. ¿Cómo se pone la mente a nuestro favor? Tiene que ser nuestro mejor aliado y a veces nuestro principal enemigo, la mente. Es una gimnasia importante en ese sentido, pero primero ayudando a la persona a que se conozca mejor, porque en contra de lo que la mayoría de las personas creen, no se conocen bien, y a partir de ahí, una vez que lo haces, diciendo, bueno, a ver, ¿cuáles son las habilidades y las competencias de esta persona? ¿En qué quiere y en qué necesita mejorar? Y lo vas haciendo al principio con pequeños pasos donde se den cuenta que tienen éxito, van cogiendo confianza, y a partir de ahí nos es mucho más sencillo. Todos podemos sacar el máximo potencial que tenemos, y si lo hacemos, cada persona en su mundo podrá llegar a estar bien. Y las decepciones, las dificultades, lo hablaba con Irene Villa, que somos muy amigas, y yo le decía a su madre, que nos la encontraba antes y tal, digo, es que las personas a veces no son conscientes que en las dificultades más grandes es las que encierran los mayores aprendizajes. Cuando alguien me viene y me dice, estoy muy mal, ¿sabes lo que le digo, Lourdes? Le digo, enhorabuena. Y cuando me dice, hombre, si estás muy mal, a partir de ahí podemos mejorar. Si ya me dijeras que estás razonablemente bien, claro, tenemos menos campo de acción, ¿no? Cuando tocas fondo puedes empezar a remontar. Y cuando me empieza a decir, es que fíjate lo que me pasa, qué circunstancias y tal, y digo, bien, porque podemos aprender mucho. Y lo importante es abrir esa mente, ese alito de esperanza que puede tener, y facultarle para que efectivamente pueda aprender. Y respetar sus tiempos.
Cada persona tiene, tiene sus propios tiempos, tiene la capacidad de salir adelante, pero si a la persona le estás exigiendo lo que no puede dar, estamos ahí fastidiándolo mucho entonces. ¿El psicólogo es la única persona que nunca te va a juzgar? Debería ser. Si lo hacen mal. Es decir, esto es un tema clarísimo. Fíjate, a mí a veces, a lo mejor voy a ver un caso y por lo que he tenido del principio y tal, digo, ay, esta persona, no sé yo si me va a caer muy bien. Pero luego cuando estás, siempre me dicen, es que eres muy indulgente. Y digo, no, soy psicóloga y entonces sé las limitaciones que tenemos. Y la gente cuando de repente comete un error, pues dices, bueno, pues no ha podido hacer otra cosa. Creo que nunca he juzgado, pero tampoco lo hago en mi vida cotidiana, con lo cual no me resulta muy complicado. Pero sería una barbaridad, porque el psicólogo ves a la persona en su mayor momento de vulnerabilidad emocional. Si en ese momento le juzgas o lo estás haciendo mal, le puedes hundir. Y esto no nos lo podemos permitir. Yo soy muy exigente con la psicología, con los profesionales de la psicología, y en ese aspecto creo que tenemos un compromiso y una responsabilidad que no podemos aplicar. ¿Tu mayor orgullo profesional, María Jesús, cuál es? Mi mayor orgullo profesional, el equipo seguramente que hemos montado, honestamente. Es decir, yo creo que es un equipo de gente muy motivada, muy rigurosa, muy seria, que es capaz de coger y de ayudar a muchísimas personas. Es decir, entre el centro, la fundación, el instituto, somos más de 100 psicólogos y esto para mí sí que es una gran gratificación. ¿Y tu asignatura pendiente? Porque has hecho absolutamente de todo. Como he dicho al comienzo, una trayectoria reconocida con innumerables premios, muchísimos libros, este último, Que nadie manipule tus emociones, del que estamos hablando. ¿Qué es lo que te apetecería hacer? ¿Qué asignatura pendiente tienes? Fíjate, lo estoy pensando de verdad y no quiero parecer aquí, pero es que todo lo que quiero hacer, intento realmente hacerlo, ¿no? En ese sentido. Pero yo creo que mi asignatura sería seguir ayudando, aunque sea ya luego muy mayor, muy viejecita, muy tal, seguir ayudando sobre todo y seguir disfrutando siempre. Si sigo disfrutando, voy a sentirme muy bien, Lourdes. Y ya por último, María Jesús, ¿qué es lo más bonito que te ha regalado tu profesión? Pues mira, ¿sabes la cantidad de personas que en un momento determinado me han dicho, María Jesús, me has salvado la vida? Es decir, soy una persona completamente diferente, no tenía ni ilusiones ni esperanzas, me quería morir. Ahora soy una persona que soy capaz de disfrutar y eso lo escucho con mucha frecuencia. Y eso de verdad que es impagable, Lourdes, absolutamente impagable. María Jesús. Y conocer a personas como tú, perdona. María Jesús Adabarri, es que qué decir. Bueno, lo que te recomiendo, querida oyente, es que leas, que compres este libro, Que nadie manipule tus emociones. La psicología cambió mi vida, dice María Jesús, y puede cambiar la tuya. Con esta canción que nos ha chivado un pajarito, que también es una de tus favoritas, terminamos. Que vaya estupendamente bien, María Jesús, y un placer tenerte aquí. Esta es tu casa. Un abrazo enorme, de verdad, y a las personas, a los lectores que lo lean, les diría, bueno, pues un poquito de indulgencia, ¿no? Es la primera vez que cuento cosas también más personales, y luego cuando me pongo muy seria y digo, ten mucho cuidado, es porque realmente es muy grave. Es verdad que nos pueden manipular fácilmente. Gracias, María Jesús. Un abrazo. Hasta cuando quieras. Gracias a ti, Lourdes.